Vean, la clase anterior, ¿verdad? Fue un poquito sobre una pequeña introducción, sobre importancia. También hablamos un poco sobre la parte de entender la anatomía y fisiología del aparato digestivo del bovino, porque en función de eso nos concientizamos del por qué, ¿verdad? La base de la alimentación de un bovino tienen que ser forrajes. Como habíamos hablado ahí, ¿verdad? Habían, ¿verdad? Platicado un poco sobre esto, a ver qué aprendimos de la clase anterior, qué fue lo, lo fundamental que aprendimos de la clase anterior. ¿Quién me puede comentar un poquito? A ver, chicos, vamos. Pues hablamos, profe, de repasamos la anatomía y la fisiología del sistema digestivo. Ujú, También porque es importante el forraje dentro de la alimentación ujú. y lo que constituye al forraje. Muy bien, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir? A ver qué fue lo que él obtuvo de conocimiento importante de la charla anterior. La importancia de la fibra en el alimento del animal. García, vamos a ver, García Casia. Ingeniero, yo tengo una duda. Sí, diga. Cuando mencionaba al bovino se le da alta cantidad de grano, baja la ¿Perdón? cuando hay una baja dieta de fibra y mayores cantidades de grano, Ujú. mencionó que hay baja producción de ácidos grasos volátiles como ácido acético, propiónico y Ajá. butírico. Pero después mencionó que una vaca lechera con mucho alimento de grano tiene mayor producción de ácido propiónico. Entonces, no sé, no entendí esa parte. Ah, va, muy bien, García. Sí, sí, lo que sucede, fíjense ustedes que en el ganado lechero, ¿verdad? Es donde necesita un poquito más digamos, ser eficiente en la parte de eh, considerar los contenidos de fibra, ¿verdad? Obviamente también el ganado de carne, pero en el ganado lechero lo que sucede es que cuando bajamos los niveles de fibra, ¿verdad? Y aumentamos deliberadamente la cantidad de granos, entonces el rumen se acidifica. Entonces se va a producir ácido láctico y se baja la producción de ácido acético y se incrementa deliberadamente la producción de ácido propiónico. Entonces, si se genera ácido propiónico, ¿verdad? Entonces, ese ácido propiónico ayuda también como precursor digamos, ¿verdad? No solo la parte energética, sino que también que en la parte del abomazo se va a sintetizar mucho más cantidad de proteína. Entonces, el animal tiende a engordar. ¿Va? Entonces, la parte de energía y que se necesita, proteínas, aminoácidos y todo lo más que necesita para eh, el proceso de formación de la leche, se canaliza para la formación de carne. Entonces, esa vaca engorda en lugar de producir leche, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a ver en bovinos, Dios mediante, ¿verdad? Que la condición corporal, por ejemplo, de una vaca en producción de leche va a andar alrededor de 3,5. Si nos llega a 4,5 a más, entonces la vaca tiende a reducir un poquito de la producción de leche. Además, ¿verdad? La fibra está relacionada también con la calidad de la leche, porque al generar más ácido propiónico, pues entonces también, ¿verdad? El contenido graso, ¿verdad? En la leche va a ser mejor. Entonces, cuando trasladamos más grano y más ácido propiónico, más ácido butírico, ácido láctico, perdón, entonces no solo bajamos la producción, sino que también, ¿verdad? Tenemos el problema de que bajamos un poquito el nivel de grasa a nivel de la leche. Pero, o sea, la calidad de la leche está relacionada también con la calidad de la fibra que podamos darle y la cantidad de fibra que le podamos dar a un ganado. ¿Eh? No sé si con eso ya te queda más claro, García. A ver, García. Entonces, cuando damos mayores cantidades de grano, hay mayor producción de ácido propiónico y las demás Ajá. es una baja producción, o sea, el ácido Te acético y butírico. repercute, te repercute porque se genera más ácido propiónico y el animal, ¿verdad? Más síntesis de proteína, el animal va a engordar.
en lugar de canalizar, ¿verdad? Digamos, para la formación de leche, canaliza para formación de carne, nutrientes. Entonces, por eso es que tiende a bajar un poquito la producción de leche una vaca que esté demasiado gorda, ¿verdad? Condiciones corporales, por ejemplo, de 4.5, 5, ¿verdad? Entonces la leche tiende a bajar y también baja un poquito la calidad de la leche por falta de contenido de ácido, ¿verdad? Acético, que el ácido acético está relacionado con la calidad y la cantidad de fibra que nosotros le demos a una ración. Uh-huh. Gracias, ingeniero. Muy bien, buena pregunta. Bueno, mire, Andy, vamos a ver Andy. ¿Sí? Andy. Para asegurarme de lo que preguntó el compañero, ácido propiónico va en función de cómo se engorda el animal. Como que tenemos un poquito de mala audición ahí, por favor, si puedes regular un poquito. Casi no te escucho, no sé si los compañeros le escuchan, a ver. Andy. ¿Me escucha, profe? Sí, ahorita sí. Que, o sea, el ácido propiónico va en función de cuánto engorda el animal. Perdón, ahorita sí, como que se fue nuevamente el sonido. Permítame. Vamos. Si alguien de ustedes lo escucha y que nos pueda servir de interlocutor, porque yo no sé, no estoy escuchándolo. A ver nuevamente, Andy, vamos. Ahí la El escribió ácido en el... propiónico va en función de cuánto engorda el animal, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que el ácido propiónico está relacionado con que el animal tienda, ¿verdad?, a engordar un poquito más. Por eso les decía que en los animales de 800 libras para más, ¿verdad?, se baja un poquito la cantidad de forraje y fibra y se incrementa la cantidad de granos, porque necesitan más energía, necesitan, ¿verdad?, regular un poquito de más síntesis de ese tipo de ácidos para engordar un poco más, ¿verdad? Un animal de 800 libras, por ejemplo, en producción de carne, que solo estemos trabajando con pasto, no va a subir más de 1 libra diaria y tenemos que subir por lo menos 3 libras para darle, estaríamos en la etapa final de ceba, decimos ahí, arriba de las 800 a 1200 libras. Esa es la etapa en donde requiere más nutrición el ganado, más alimentos balanceados, si estamos, por ejemplo, ¿verdad?, en ganado de carne, ¿sí? Esa sería la relación ahí, ¿oye? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pasamos, ¿verdad?, a la clase, digamos, directamente de hoy, que va a consistir en relacionar, por ejemplo, ir conociendo ya la producción que se centra en gramíneas y leguminosas, algunas otras forrajeras, ¿verdad? Y conocer en parte la ganadería de nuestro país, ¿verdad? Para llegar a también a compartir el potencial que tenemos nosotros para, digamos, para responderle a esa ganadería. Recuérdense que desde el día de ayer, el día del lunes, fue, ¿verdad?, con ustedes, dijimos que no podíamos llevar un curso de forraje sin ver animales, ¿verdad? Entonces, porque tenemos que relacionar. Entonces, ya hay mucho trabajo que gracias a Dios, ¿verdad?, se ha sacado en Guatemala y tenemos las bases fundamentadas para producir forraje en función de mejorar esa producción ganadera. Entonces, hoy también vamos a conocer un poco de la producción de ganadera en Guatemala y de todos esos sistemas y sobre todo, ¿verdad?, un poquito de la alternativa, ¿verdad?, que tenemos para producir y qué potencial nosotros tenemos, ¿verdad?, si utilizamos adecuadamente las pasturas, porque al final eso es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir siempre que la producción de forraje se centra en 2 grandes grupos, gramíneas y leguminosas, ¿verdad? Las gramíneas, ustedes saben que son bajos en proteína, en energía, pero altos en fibra, exceptuando la caña, ¿verdad? La caña sí es una planta bastante energética. Mientras que y las gramíneas pues nos van a dar altos rendimientos. Mientras que una leguminosa nos va a dar calidad, proteína, principalmente. No nos da mucha energía, pero nos da
proteína y también nos da bajos rendimientos, alrededor de 2 a 3 toneladas de materia seca por hectárea, mientras que con una gramínea podemos llegar hasta unas 12 toneladas, perdón, de materia seca por hectárea. Entonces, por eso es que tenemos que hablar de esos sistemas integrados para eficientar el sistema finca. Lo que busco con esto es, ¿verdad?, venir y que usted venga y sea eficiente en esa finca, produciendo, ¿verdad? Haciendo producir malos forrajes va a incrementar la carga animal y va a tener una mejor respuesta animal, que eso es lo importante. Si damos forraje de mala calidad, vamos a tener baja respuesta animal. Entonces podemos tener un montón de animales en la finca, pero si los alimentamos mal, de todos modos no vamos a tener una producción adecuada. Entonces hoy vamos a ver algunas alternativas que tenemos para ir viendo de esa manera, pues de una manera integrada la ganadería con la producción de forrajes. Entonces, vamos a decir que hay especies tanto en gramíneas como leguminosas que se trabajan bajo corte y hay otras que se manejan bajo pastoreo, que hay plantas de clima frío y también pastos para clima templado, para clima cálido. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el kikuyu, que es un Penicetum clandestino, que está, ¿verdad?, para el clima frío. Esta es la finca La Sierra, alguien, creo que ustedes es de Patzú, ahí, ¿verdad?, que trabaja mucho con kikuyu, ¿verdad?, que es un pasto bajo pastoreo. Aquí tenemos un pasto de clima tropical, ¿verdad? Esto es pangola, una digitaria de cumbres que también se trabaja bajo pastoreo. Pero este pastoreo es diferente a este, eso lo vamos a explicar un poquito después cuando lleguemos a la unidad número 8, ¿verdad? Este es un pastoreo dirigido a través de una cerca eléctrica, una cinta eléctrica, mientras que esto es en potreros, un sistema rotacional de potreros. Aquí tenemos un pasto de corte, que es uno de los más famosos, el napier, que es el pasto que hasta el momento nos da mayores rendimientos, ¿verdad?, de materia seca por hectárea. Por acá tenemos las famosas leguminosas que pueden ser como bancos de proteína, como una cratilia, así le llamamos. ¿Por qué banco de proteína? Porque está sola y este material, ¿verdad?, nos puede llegar a dar hasta 20-22% de proteína, principalmente a nivel de hojas y tallos tiernos. Aquí tenemos una leucaena, que es una leucaena leucocéfala que está manejada bajo pastoreo, ¿verdad? Entonces, o sea que hay leguminosas, ¿verdad?, que se pueden trabajar bajo corte y también bajo pastoreo como esta. Pero hay unas leguminosas que es mejor trabajarlas en asocio, como este frijol terciopelo, o también el dólicus, que es otra planta de tallo voluble, eso lo miramos bastante en la práctica, que la tenemos que asociar, porque no soportan pastoreo, pero sí mejoran la calidad de la dieta. En este caso es un sorgo más un frijol terciopelo que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos pues qué plantas, ¿verdad?, nos producen y de todas esas plantas vamos a ir platicando, ¿verdad?, para que usted pues vaya, ¿verdad?, integrando ese conocimiento. A ver, Eric, ahí tengo una mano levantada. Eric Chan, ¿sí? ¿Será que puede repetir lo que mencionó acerca de la leucaena? Ah, bueno, la leucaena decíamos que era esta es una cratilia y esta es una leucaena. La leucaena es le llamamos como árbol de uso múltiple porque nos fija nitrógeno, nos da forraje, nos da leña. Entonces la leucaena pues se puede utilizar tanto como corte y también como pastoreo, ¿verdad? Entonces como corte y pastoreo y son plantas, ¿verdad?, que se les llama bancos de proteína, porque lo que buscamos aquí es, ¿verdad?, elevar el nivel de proteína en la finca para el ganado. ¿Sí, José? El napier sí se utiliza solo para corte, ¿verdad? El napier es un pasto específicamente para corte. ¿Por qué? Porque es una planta rizomatosa, esa la miramos en la práctica. Y el rizoma no soporta pastoreo de ganado. ¿Quieren ustedes eliminar un napier, ¿verdad?, o bajar rendimientos? Metan el ganado, ¿verdad? Y si se lo meten a esta etapa, lo van a desperdiciar, porque los pastos de corte se tienen que picar. Si yo meto ganado aquí, se va a comer primero este, que es una estrella, ahí las hojitas tiernas y lo demás lo deja, ¿verdad? Solo que el ganado pues esté bastante el bien. napier, ¿Sí? sí se da acá en Izabal, ¿verdad? Yo creo que he escuchado el napier. Perdón, casi no lo escucho. Vamos. Le digo que el napier se da acá en Izabal. Yo he escuchado de que utilizan napier para corte.
Perdón, en Napier escuché que se daba en Izamal y ya lo has escuchado que es un forraje para corte. Sí, es exclusivamente para corte. Sí, yo he escuchado que aquí unos amigos que engordan ganado tienen sembrado napier y para hacer ensilados. Sí, es para corte dado en verde y también para ensilaje, ¿verdad? Lo único que el ensilaje de Napier es el ensilado de menor calidad que uno puede elaborar. Lo que hay que hacer con ese ensilado para mejorar un poco es aplicarle melaza. Si lo aplicamos solo en Napier, pues sale un ensilado, pero le falta fermentación y también un poquito de proteína, ¿verdad? Bueno, sigamos ahí, muy bien. Bueno, aquí vamos a hablar entonces de algunas características de las gramíneas. Por ejemplo, las gramíneas que están, ¿verdad? Bajo pastoreo son las gramíneas que tienen la menor capacidad de producción en comparación con las de corte, ¿oye? Entonces, por ejemplo, gramíneas de pastoreo como cuáles, como la estrella, bastante comunes, la estrella que es un sinodón prestostachos o bien una estrella mejorada que es un sinodón eneleofluensis. Aquí tenemos un angleton, ¿verdad? Que es un Dichantium aristatum, es el nombre técnico de este. Este es un híbrido, que es un mulato, este es una brachiaria brisanta, variedad o cultivar variado, así se escribe CB Toledo, ¿verdad? Que son pastos, ¿verdad? Que estos son estoloníferos, estos son decumbentes, este es un pasto de clima frío como el Oleum ryegrass anual, que es un pasto de clima frío. Ahora bien, todos estos pastos de pastoreo regularmente se manejan con periodos de descanso, esto significa PD, periodo de descanso, de 21 hasta 42 días, por eso lo tengo aquí, que en un promedio alrededor de 30 días. Y me van a producir alrededor de 1.700 a 200 kilogramos de materia seca por pastoreo. Eso quiere decir que, por ejemplo, el ganado entró a este potrero. Cuando entró a este potrero tenía que tener alrededor de unos 2.000 kilogramos de materia seca por pastoreo. Ahí se va a consumir una parte, no totalmente, porque los pastos no se dejan a ras, ¿verdad? Sino que se consumen alrededor del 60%. Entonces, estos pastos, obviamente, si tienen estos niveles de producción de materia seca por hectárea, ¿verdad? Con estos periodos de descanso. ¿Qué es un periodo de descanso? Es el tiempo pertinente que hay que dejar descansar un potrero para que nuevamente sea pastoreado por un ganado. Ese periodo de descanso está en función de dos cosas, en función del manejo del pasto y en función de la respuesta animal. En función del manejo del pasto, ¿por qué? Porque si hay pastos como estrella, que si yo que es el pasto que menos periodo de descanso tiene, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y le doy a la estrella, que tiene un periodo de descanso de 21 días promedio, 18 a 21, y le doy 14 días de descanso, estoy afectando la respuesta de ese pasto. El pasto como el Angleton, que tiene alrededor de 28 días de descanso, 21 mínimo en la costa, a este todavía lo afecto más, ¿verdad? En comparación con el pasto estrella, si le doy 14 días, ¿verdad? Porque no le doy la oportunidad de desarrollo adecuado. Por lo tanto, cada pasto más o menos tiene su periodo de descanso. Ahí lo vamos a ir viendo paso a paso. Pero acá entonces el rendimiento que yo puedo obtener en estos pastos bajo pastoreo puede oscilar entre 20 a 24 toneladas de materia seca. Rendimiento por hectárea. Pero si la finca tiene humedad, ¿verdad? La finca tiene humedad todo el año. Ahora, si la finca, regularmente las fincas de Guatemala en su mayoría no cuentan con humedad, el invierno ya se nos va a ir. El año pasado pues nos llegó hasta noviembre, ¿verdad? Ojalá que llueva hasta noviembre siempre, ¿verdad? Para así el verano no es muy prolongado. Entonces, si la finca no tiene humedad residual, pues obviamente el rendimiento estaría como a 10 a 12 toneladas de materia seca por hectárea. Entonces, ahora bien, vamos a hablar que en pastos bajo pastoreo, como todos estos, lo más que podemos estar manejando nosotros es una carga animal de 3 unidades animal por hectárea. ¿Qué es carga animal? Es el número de unidades animal por unidad de superficie por unidad de tiempo. Eso quiere decir
que yo puedo tener 3 unidades. La unidad animal es equivalente a 1000 libras, ¿verdad? O sea, yo puedo tener 3 vacas de 1000 libras o 6 novillos de 1000 libras, equivalente a eso, a 1 hectárea. ¿Durante qué? Durante 6 meses si la finca no tiene humedad, o durante 1 año si la finca sí tiene humedad. ¿Qué va a pasar si la finca no tiene humedad todo el año? ¿Qué tengo que hacer? Mis potreros van a bajar su disponibilidad. Entonces, por eso es de que tenemos que apoyarnos en conservar forraje o bien pastos de corte para suplir esas necesidades, ¿verdad? Entonces, todos estos pues son ejemplos de pastos que se pueden utilizar bajo pastoreo. A ver, Edwin, Aníbal. Ingeniero, disculpe, no sé si podría repetir qué es lo que representa la carga animal. La carga animal es el número de unidades animal, acá, número de unidades animal por unidad de superficie por unidad de tiempo. O sea, número de unidades animal, en el caso nuestro va a ser número de unidades animal por hectárea, por unidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Si la finca no tiene humedad, pues yo voy a depender de mis potreros 6 meses. O a lo mejor si tiene humedad, pues dependo del año. También hay otras alternativas cómo utilizar estos potreros muchas veces en verano, ¿verdad? Pero no con la misma carga animal, ¿verdad? Tengo que reducir, ¿verdad? No sé si ahí te queda un poquito más claro. Sí, muchas gracias. Sí, va muy bien. Bueno, por otro lado están los pastos de corte. Sí, Brandon, vamos a ver. Brandon, Disculpe, Abril. 3 unidades por qué mencionó que la carga animal. En el caso, pues, 3 unidades por hectárea, ¿verdad? Por el tiempo, si la finca Pues- tiene humedad y todo el tiempo va a pastorear sus potreros, pues es por año, ¿verdad? Eso es carga animal. La relación que hay entre unidad animal, una unidad animal es equivalente a 1000 libras, ¿verdad? Entonces, 3 unidades animal, de repente 3 vacas de doble propósito, ¿verdad? Que equivalen a 1000 libras, la va a tener. Entonces, es bien sencillo. Por ejemplo, si yo tengo, háganlo ahí por favor, para que les quede más claro el concepto de carga animal. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 60 novillos, ¿verdad? Pero son novillos de 500 libras, ¿verdad? ¿Cuántas unidades animales tengo? Vamos a ver. ¿Cuántas unidades animales tengo? 30. 30, ¿verdad? 30. 30. Y si yo tengo una finquita que tiene 15 hectáreas, ¿cuál es la carga animal de esa finca? ¿Cuál es la carga animal de esa finca? Si hay una finca, si tengo una Del finca. 45. ¿Cuánto? 45. ¿Perdón? 45. 45. No. Son 30 de dividido 2. 15. De 2. 30 dividido 15 serían 2 unidades animal por hectárea por año. Es de la carga animal que se está manejando en esa finca, ¿verdad? Esos conceptos los vamos a ir trabajando más adelante porque es bien importante que queden claros porque y los pueden, aprovechen a leer la unidad 8 del libro, también la 1 y la 2, porque es sobre morfología, principalmente la 2, digamos que a esa unidad 2 del libro, del texto, nos apoya en la primera práctica, ¿verdad? Bueno, entonces continuando, bueno, tenemos pues gramíneas bajo corte y las gramíneas bajo corte lo que nos permite es que en menor área se obtienen mayores rendimientos de materia seca, ¿verdad? Mayores rendimientos de materia seca. Eso es lo que, ¿verdad? ¿Cuántas unidades son por hectárea? Nos dice Fabiana, serían 2 porque serían 30, ¿verdad? 60 novillos de 500 libras serían 30 unidades. Si la finca tiene 15 hectáreas, serían 2 unidades animal por hectárea. Por el año, si la finca pues mantiene todas esas unidades durante el año, ¿verdad? Eso es el concepto de carga animal. Aparte va a ser presión de pastoreo, capacidad de carga, carga instantánea, todo ese montón de cosas que vamos a ver acá. Entonces, regresando a esto, pues gramíneas utilizadas bajo corte. Estas tienen la ventaja de que producen más. En un solo corte de napier, yo saco lo que me da 1 hectárea de pastos bajo pastoreo. ¿Por qué? Porque el napier puede llegar a tener hasta 12 toneladas
por corte y le puede llegar a hacer hasta 5 cortes en el año. Porque en Napier se trabaja con una frecuencia de corte en promedio de 60 días. En la ENCA a veces 70 y hasta 75, ¿verdad? En la costa 45 días, 60 máximo, porque si no se lignifica. Entonces, esta es la planta forrajera de corte más productora y por eso es que está más distribuida en todo el país. En rendimientos en sorgo, ya sea sorgo forrajero como este o sorgo de grano. El sorgo forrajero, eso, su nombre técnico es sorghum vulgare y este es sorghum bicolor mosh, ¿verdad? En este caso, todos los napieres son Penicetum purpureum, pero hay varias variedades, ¿verdad? Bueno, los sorgos entonces van desde 8 a 10 toneladas. Algunas veces también pueden llegar a 12 toneladas. Si es sorghum vulgare, puedo sacar 4 cortes en el año y luego tengo que remover la tierra y volver a sembrar. Con el napier me puede pasar hasta 20 años, que si lo manejo bien no hay ningún problema. El sorgo de grano, si mucho, me va a dar 3 cortes, regularmente 2 o 3 cortes, ¿verdad? Su función es más producir grano que forraje, ¿ya? Entonces, puede darme 2 a 3 cortes en el año y luego tengo que volver a sembrar, ¿ya? En el caso de la caña es un poquito diferente. La caña me da un solo corte en el año, 40 toneladas de materia seca, un solo corte en el año, ¿verdad? Aunque algunas veces, pues, algunos que también les gusta agrostólogo es la persona especialista en manejo de pasturas, de forrajes, ¿verdad? Hay unas personas que, ¿verdad? Y nutricionistas, ¿verdad? Que también dan la caña 2 veces al año. Dan en invierno y dan en verano. Lo único que baja el rendimiento por corte, ¿verdad? Entonces ayudan un poquito a y dar la caña en invierno, pues, da un poquito tierna, ¿verdad? Y no va a tener la mayor concentración de azúcares, ¿verdad? Para hacer 2 cortes en el año. Yo realmente recomiendo mejor un solo corte en el año y que dar esa caña con las mayores cantidades de concentración de azúcares, ¿verdad? Ahora el maíz, que es otra planta forrajera, hemos tenido rendimientos de 10 a 12 toneladas, ¿verdad? De forraje. Este año estamos haciendo unas evaluaciones ahí atrás de producción animal, cuando, ¿verdad? La ENCA, ustedes que conocen, ahí cerca de la Zacatera, tenemos 2 híbridos de maíz, uno el HB83 y el otro que es un híbrido que es un híbrido amarillo, ¿verdad? Y regularmente dan alrededor de 10 a 12 toneladas de materia seca por corte. ¿Cuál es la desventaja del maíz con todos estos? Que solo nos da un corte, no nos da más cortes. Pero ¿cuál es la ventaja con todos estos? Que es la mejor calidad de forraje, una de las mejores calidades de forraje y una de las mejores cantidades de ensilaje. Por eso es que yo recomiendo que si van a ensilar, pueden ensilar sorgo o bien maíz. Casi no, bueno, si hay disponibilidad de napier, pues ensilan, pero el napier nos da la menor calidad de ensilado. Eso no quiere decir que no hay que hacerlo, claro, pero ayuda, ¿verdad? Entonces, pero es la menor calidad. Entonces, pero si tengo napier, puedo mejorar la calidad. Eso lo voy a explicar más adelante. Por último, por ejemplo, en la ENCA, ¿qué experiencias hemos tenido? Hemos llegado a sacar desde 52.8 hasta casi 75 toneladas de materia seca en 5 cortes, ¿verdad? O sea, esos son los máximos rendimientos que hemos llegado a obtener y casi son los máximos rendimientos que se van a obtener en Guatemala. A ver, Andy Galvez, díganos. Andy. Escucha, profe. ¿Me escucha? Sí, ahorita te escuché. ¿En calidad de forraje se refiere a materia seca o qué? Cuando decimos calidad de alimento, por ejemplo, el maíz tiene más proteínas, ¿verdad? Que un napier y más concentración de extracto libre de nitrógeno, lo que hablamos anteriormente, los aminoácidos principalmente, ¿verdad? Porque hay bastante almidones, hay bastante azúcares disponibles, por eso es que es mejor calidad. La caña solo es energética, ella solo tiene alrededor de un 3% de proteína o 2 máximo, ¿verdad? Estos llegan alrededor de un 8 o 7% de proteína, más que todo, ¿verdad? Y este también llega alrededor de 8, ¿verdad? Mientras que el forraje de
puede llegar entre 8 y hasta 9, pero la energía es la que, ¿verdad? La energía es la que nos ayuda y por eso es que es mejor, ¿verdad? Esta parte, por eso es que cuando ensilamos, si ensilamos maíz, va a ser el mejor ensilaje que podamos obtener, ¿verdad? Podemos hacer también mezclas, ensilar napier y ensilar caña, ¿verdad? Esa sería una salida. O meterle melaza al napier ensilado, ¿verdad? Son alternativas que vamos a ir viendo más adelantito. Bueno, hablemos de algunas leguminosas. Sí, Elvin. Vamos a ver, Elvin Aníbal Córdoba. Diga, lo escuchamos. Ingeniero, tengo una duda, por ejemplo, Ajá, diga. se podría hacer una mezcla, por ejemplo, de pasto Cuba con maíz. ¿Perdón? ¿Se podría hacer una mezcla de, por ejemplo, pasto Cuba o napier con maíz? Para darlo al ganado, sí. Para darlo al ganado, sí. Por ejemplo, la ración de hoy en día en la ENCA es, estamos con maíz HB83 en verde, ni siquiera ensilado, más napier, 50-50, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen maíz en verde y tienen napier Cuba 22, si es ganado lechero, pueden trabajar un 50-50, ¿verdad? Hasta 60 de maíz y 40 de napier. No más de ahí porque por el grano pueden, no se timpaniza el animal, pero la ración sale más cara y también, de todos modos, hay más eficiencia ahí, ¿verdad? Y no dar, a veces nos arriesgamos a dar solo maíz, ¿verdad? Pero ahí la ración sale un poquito más cara. Obviamente va a haber una buena respuesta de la vaca si es productora de leche por el contenido de almidón y proteína que tiene, pero una mezcla ya para darlo, sí, ahora mezclarlo para establecer Cuba 22 junto con el maíz, pues es mejor hacerlo en monocultivo separado, ¿eh? ¿Verdad? ¿Estamos bien ahí? Gracias, ingeniero. Pregunten, no tengan pena, ¿verdad? Leguminosas forrajeras, pues vamos a decir que las leguminosas pues tienen bajo rendimiento en comparación con los pastos, digamos, gramíneas. Solo vamos a hablar de una, 2 toneladas y mucho 3 por corte o por pastoreo. Y muchas de estas gramíneas necesitan hasta 90 días para recuperarse, ¿verdad? A 90 días para recuperarse. Entonces, pero lo que buscamos aquí es el alto contenido de proteína. Todas estas leguminosas aquí, ¿verdad? Estas que están asociadas con sorgo, ¿verdad? Si las manejamos en monocultivo y hacemos un análisis, van a tener 20% de proteína. Entonces, además, si son perennes, nos fijan nitrógeno, ¿verdad? Y las podemos utilizar, ya sea bajo pastoreo como este es un kudzu, ¿verdad? Es una pueraria fascioloide, el nombre técnico de esto es kudzu. Este es un kudzu asociado con una braquiaria de Cumbens, y este es un kudzu asociado. ¿Por qué tenemos que recomendar esto? Porque muchas veces este kudzu no soporta pastoreo adulto o de ganado adulto, solo de terneros. Entonces, cuando lo queremos pastorear con ganado adulto, es mejor meterlo con alguna braquiaria que funciona bien. Como estos son pastos volubles o de tallos volubles, se enredan en la leguminosa, en la gramínea. Entonces, aquí regularmente utilizamos 70% de gramínea y un 30% de leguminosa. Lo que estamos haciendo ahí es elevar a la gramínea de un 7% de proteína a un 14% cuando le agregamos esta leguminosa. Entonces, esta es una alternativa de asociar leguminosas. Esta es otra, pero este es pasto de corte, pasto de pastoreo, este es pasto de corte, este es sorgo, este es un sorgo forrajero con frijol terciopelo. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de proteína del sorgo, así como está acá, me da un 8%, pero ya voy a hacer una evaluación aquí, incluyéndole la leguminosa, entonces me da alrededor de un 14% de la biomasa total, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos, hacer asocios para mantener el rendimiento del área, pero mejorar la calidad, ¿verdad? En eso hemos trabajado, ¿verdad? Para ir mejorando esto. Y la verdad, gracias, yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo, ¿verdad? En investigación de pastos y la verdad me dediqué a esto. Estas evaluaciones las
las elaboré y tuve esos resultados y son los resultados que les comparto a todo esto. Todo esto son resultados de investigaciones que tengo para, ¿verdad? Ahí sí que para la parte de la ganadería, ¿verdad? Y pues la oportunidad que tuve en trabajar tanto tiempo, más de 10 años, específicamente en investigación, pero no investigación solo hacer cuadritos, no es una investigación tanto científica como aplicada al campo. Por ejemplo, aquí está un trabajo en una finca, 3 manzanas de ¿cómo se llama? De kudzu. Evalué kudzu en respuesta animal de terneros. Ahí es donde me di cuenta que el kudzu no respondía cuando pastoreaba a ganado grande, ¿verdad? Por su tallo voluble. Y entonces vine y lo asocié. Esto ya la ENCA, Asociación de Braquiaria con kudzu, ¿verdad? Entonces luego vine a investigar también, ¿verdad? Sorgos con esta parte, ¿verdad? Entonces ya, por eso es que les comparto los resultados y también manejo, ¿verdad? Porque todo esto tiene su asocio especial. Cuánto de sorgo y cuánto voy a sembrar de semilla y a qué distanciamiento, ¿verdad? Ustedes que llevan investigación, por ejemplo, aquí hice una investigación, la primera, me recuerdo, de tantas, y el proyecto se llamaba Evaluación de distanciamiento, de evaluación de leguminosas y distanciamientos de siembra para la producción de grano y forraje en sorgo. Entonces, era un estudio de tanto, ¿va? Entonces esto permite pues sacar. Ahora, esto sí es del CATI, ¿verdad? Una plantación de maíz, de leucaena pastoreando, ¿verdad? Con ganado, ¿va? Entonces, estas son las diversidades que hay, de oportunidades de ir produciendo. Sí, Edwin, Aníbal, Córdoba, tiene la mano levantada. Disculpe, ingeniero, ahora la bajo, se me olvidó. ¿Perdón? Se me había olvidado bajar la mano. Ah, va. Muy bien, muy bien. Va. Sigamos entonces. Bueno, otras leguminosas, el Arachis pintoy, el maní forrajero, que se puede utilizar también en monocultivo y también asociado a braquiarias. Ahora, este maní sí soporta braquiarias y también soporta pastos estoloníferos, que son los más agresivos en pastos bajo pastoreo. Y aquí también está el kudzu asociado con prodea que les decía. Aquí el mensaje es decir, bueno, pues siempre voy a mantener, cuando asocio gramíneas, voy a mantener un 70% de gramíneas y un 30% de leguminosa, ¿verdad? Para mantener la calidad y no bajar el rendimiento, porque ya vimos, la que produce más es la gramínea y la que produce menos es la leguminosa, ¿no? Y esto pues es una leguminosa en bancos de proteína en donde no hay asocios, sino que solo es Arachis pintoy. Bueno, ¿qué problemas tenemos, verdad? Entonces, en esta parte, y tenemos que subsanar todo esto, pues los problemas muchas veces de la ganadería están asociados a la producción de pasto, porque es la alimentación realmente. Yo siempre digo, si queremos ser ganaderos, tenemos que producir bien los pastos, ¿ya? Primero hay que aprender a manejar pastos y luego a producir, ¿verdad? Leche y carne, ¿ya? La mayoría de problemas, ¿verdad? En las fincas nacionales y también a nivel de toda Latinoamérica, ¿ya? Es que muchas veces tienen bajo rendimiento por deficiente manejo. Por ejemplo, este pasto, aquí, ¿verdad? Aquí hay un potrero como de 30 manzanas, pero le metemos un montón de animales y le tenemos un periodo de descanso, ¿verdad? Un periodo de ocupación, perdón, que el periodo de ocupación es, por ejemplo, el número de horas o días que un animal tiene que pastorear en un potrero. Ahí les encargo que lean la unidad 8 del libro, del texto, ¿verdad? Entonces, del texto guía. Entonces, el problema cuando metemos animales aquí y tenemos mucho tiempo en pastoreo, el periodo de ocupación de los pastos en respuesta del pasto y en respuesta del animal tiene que ser horas, un día, 2 o 3 máximo para ganado lechero. Para ganado engorde puede ser máximo hasta 7 días. ¿Por qué no más de 7 días?
Porque lo que hace el animal es que después de los 7 días, él busca el pasto que está más tierno siempre. Entonces, el pasto que corté hoy, el siguiente miércoles ya va a comenzar a desarrollar su índice de área foliar en brote tierno. Entonces, el ganado, ¿qué va a hacer? Como va a permanecer en ese mismo potrero, el ganado va a dejar de comer el pasto que ya está un poquito más sazón, por ejemplo, está en madurez avanzado, y se va a ir al brote tierno. Entonces, ahí afectamos ese potrero. Por eso es que hablamos de este periodo de ocupación, ¿verdad? Que es el número de horas, días, que un ganado debe de estar pastoreando en un mismo potrero, que no se debe de ser más de 7. Y en ganado lechero, de 1 a 3. ¿Por qué no más de 1 a 3? Porque está comprobado, eso lo hemos comprobado a través de un montón de estudios, que el ganado lechero es más exigente, y cuando lo tenemos en un mismo potrero, ¿verdad? Después del tercer día, el ganado nos baja alrededor de un 30% la producción de leche. Eso es por eso es de que hablamos de toda esa parte. Bueno, además nos baja el valor nutritivo, ¿verdad? Un mal manejo. No persiste en la pradera. ¿Por qué no va a persistir este pasto en la pradera? Porque el ganado se va a ir comiendo los brotes tiernos, ¿verdad? Muchas veces tenemos mucho ganado y poca área. O bien tenemos mucha área y poco ganado. Y ambos extremos son dañinos para el manejo del pasto, y obviamente lo que andamos buscando es una ganadería eficiente, una finca eficiente. A ver, García Casia, vamos. Ingeniero, ¿y ese pasto que los bovinos ya no se están comiendo, que se podría llevar a un proceso de ensilado? ¿Perdón? El pasto que queda o que los bovinos dejan de consumir, se puede llevar a un proceso de ensilado. No, porque lo ideal es venir en estos potreros y tener una carga animal regulada. Eso se llama capacidad de carga. Entonces yo vengo y, por ejemplo, en este potrero, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es dividirlo y hacer rotación de potreros, y que el ganado vaya consumiendo en función del periodo de descanso y en función del periodo de ocupación y en función de la carga animal, ir haciendo la rotación del pasto, ¿verdad? Ahora, si yo tengo digamos, mucho pasto y pocos animales, lo que puedo hacer son dos alternativas. Si es un pasto de bajo pastoreo, puedo vender pasto bajo pastoreo. Y si no, cortarlo y ensilarlo. Pero yo realmente no recomiendo mucho ensilar pasto bajo pastoreo. Regularmente prefiero que ensilen pastos bajo corte, porque son los que tienen más rendimiento, ¿verdad? Eso sería. No sé si con eso te queda más claro, García. Sí, ingeniero, gracias. Sí, sí, muy bien. Pregunten, no se preocupen. Aquí tiempo quisiéramos para ir platicando, ¿verdad? Y hoy que nos redujeron, pero tengo por ahí, pero todavía, 15 minutos nada más me quedan, miren. Bueno, la problemática principal es esta, miren. Y esta no es solo Guatemala, es a nivel latinoamericano. La problemática principal de Ganí en Guatemala es falta de alimento y calidad. Calidad y cantidad en época seca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora bien, esto también representa mal manejo en pastos de corte. Miren, aquí en la piel se corta a ras, así como se lleva aquí. Este corte es malo, porque es una planta rizomatosa. Entonces aquí, este tallo aéreo afecta el rizoma, que se desarrolle, y no desarrolla mucho rebrote. Entonces, esto ya se lignificó y el rebrote es bajo. Mientras que aquí, miren, aquí sí está bien, aquí hay un bonito rebrote. Y es el corte, hay que hacerlo así. Ahora bien, aquí el corte está bien. El problema es la época de corte, la edad de corte. Este pasto está muy lignificado, ¿verdad? Este pasto está muy lignificado, ya es un pasto viejo. Entonces es un pasto que bajó el nivel de proteína. Lo más que tiene ese pasto es un 3%. Ahora, este otro también, este pasto es un pasto muy tierno. Tiene muy poco rendimiento y mucha calidad y muy poca fibra. Lo que tenemos ahí es más agua que materia seca. Va a haber menos disponibilidad de nutrientes por área foliar y también por área de tierra. Entonces, esto no nos conviene, sino que es un intermedio entre este y este. Bajarle un mes a este y subir unos 20 días a este y tenerlo con una frecuencia de corte de 60 días. Eso es lo ideal, ¿verdad? En manejo. Ahora bien,
En ese manejo y utilización de pastos en nuestro país y a nivel regional y a nivel latinoamericano, nos hemos dado cuenta que siempre hay pastos manejados de manera tradicional. ¿Qué significa un manejo tradicional? Que muchas veces todavía estamos utilizando pastos naturales, o bien hacemos introducciones de pastos mejorados, ¿verdad? Hacemos introducciones de pastos mejorados como este, que es una Tanzania, ¿verdad? Que es un pánico. Pero el problema es que no los manejamos bien. Y como no los manejamos bien, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que está pasando aquí. La Tanzania desaparece y se mantiene siempre el pasto natural. Las gramíneas hay naturales, los sinodones y todo eso, que son los más resistentes a esos sobrepastoreos. Este pasto tiende a desaparecer. Si lo manejamos mal en un par de años, ya no tenemos otro tipo de pasto que es el pasto en la región, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que utilización de pastos naturales, gramas, ¿verdad? Con baja capacidad de producción, uso de pastos mejorados, pero muchas veces se degradan por mal manejo. No hay división de potreros, ¿verdad? No hay un sistema de pastoreo adecuado. El periodo de ocupación es largo, lo que vimos, ¿verdad? No más de 7 días, ¿verdad? En ganado de carne, máximo 3 en ganado de leche. Periodo de descanso muy corto. Todos los pastos tienen sus periodos de descanso. A ver, ¿cuál es el periodo de descanso promedio en esos pastos de pastoreo que dijimos? ¿Cuál es ese? El descanso que le tenemos que dar. Periodo de descanso. ¿Cuánto? 30 días. 30 días, ¿verdad? Los sinodones soportan 21 días, pero estos pánicos como este se van hasta 35 y 42 días, ¿verdad? Ya les voy a explicar todo eso por qué, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Ah? Bueno, no se fertiliza y no controlan malezas. Hay sobrepastoreo en época seca. En época seca, por ejemplo, ¿verdad? Si no hay disponibilidad, ¿para qué voy a pastorear mi ganado? Ahí en los potreros. Por eso es de que tenemos que hablar de alternativas, ¿verdad? De conservación de forrajes y uso de pastos de corte, ¿verdad? Para que el plan de alimentación sea para todo el año. Va a depender, por ejemplo, ¿qué pasa si la finca no existe riego? Pues entonces vengo y produzco mi forraje para todo el año en todo el invierno. En la ENCA es un ejemplo de eso. Todo el maíz para ensilado lo producimos en la época de invierno. 20, 25 manzanas, porque tenemos que meter 500 toneladas de ensilado a los silos para mantener más o menos 100 cabezas de ganado, ¿verdad? En la ENCA. Y solo tenemos alrededor de 12 hectáreas de Napier, que es donde sí podemos regar. En las otras áreas nos saldría carísimo el riego en la ENCA. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Concentrar la producción de forraje de maíz en la época de invierno y ensilarla. Y con las 2 hectáreas de Napier, pasamos picando todo el año y eso es un sistema intensivo que tiene la ENCA. Es un sistema caro, ¿verdad? Lo que yo recomiendo es que por lo menos habiliten 14 manzanas, ¿verdad? Para pastoreo, para bajar costos, ¿verdad? De esa lechería, ¿verdad? De repente este año como que ya nos están encontrando eco y ya por ahí por lo menos nos hicieron la promesa de darnos esas 14 manzanas para manejarlos bajo pastoreo, ¿verdad? Entonces nos ahorramos un poquito de costos y bajamos el costo del litro de leche. ¿De qué me sirve estar sacando 20 litros por vaca por día, por ejemplo, algunas fincas? Pero si lo saco a 5.50 y lo estoy vendiendo a 4.50 y no lo proceso, entonces estoy perdiendo. Por eso es que la producción hoy hay que verla por unidad de área, no por vaca. Más adelantito vamos a ver eso. Bueno, la carga animal del sistema es baja. A veces, regularmente es baja, ¿verdad? Ahí vamos a ver. Entonces, ¿cómo elevar la carga animal en estos sistemas? ¿Verdad? Miren, nuestros potreros, ahí lo van a ver, muchas veces ahí tienen baja carga animal. Pero a veces tenemos muchos animales por unidad de área. Lo que buscamos en la finca es regular, ¿verdad? Esa carga animal. Y si tengo, ¿verdad? Por ejemplo, poca carga animal o tengo menos área,
pues puedo yo tener algunas alternativas para meter más ganado ahí en menos área. Por eso, estas son unas alternativas para elevarle la carga animal en esos sistemas. Uso de pastos mejorados con buen manejo. Uso de pastos de corte, invierno y verano. Alternativas de alimentación en época seca. Esto, miren, aquí esta es una finca de Costa Rica, ¿verdad? Que trabaja ahí con pasto bajo pastoreo y con ensilado. No tiene ni silos, miren, sino que tiene silos de pastel. Aquí lo que ven al fondo es sorgo bicolo, sorgo vulgar, es sorgo forajero, ¿verdad? Que se está ensilando, es la parte de, se me olvida el nombre ahí, la parte de, que está vecina a Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Entonces, todos tenemos que ir viendo alguna alternativa. Miremos acá. ¿Por qué decimos que muchas veces algunas áreas tienen baja carga animal? Ya sabemos el concepto de carga animal, que es una relación del número de unidades animal por unidad de superficie. Vean acá, háganlo por favor. Miren, aquí tenemos en la parte amarilla la superficie de pastos. Miremos petén. ¿Quiénes son los peteneros? A ver, levanten la mano los peteneros. Vamos a decir que son 375, ¿verdad? Ah, sí, Chan es uno. ¿Ah? Aquí, miren, 375, ¿verdad? Es una relación, ¿verdad? Que hay. Pero en cabezas de ganado, miremos aquí, cabezas de ganado, tenemos nada más que alrededor de 100, que tal vez unos 110, va usted. Hagan la relación entonces ahí, 110, 310, perdón, 310 dividido, ¿qué? 375. ¿Cuánto les da? A ver, ¿cuánto les da? 0.82. Ese punto 82 significa 0.82 cabezas de ganado por manzana. Cuando hablamos de cabezas de ganado, no podemos, este es un censo que se saca, ¿verdad? A nivel nacional. Cuando hablamos de cabezas de ganado, ahí entran terneritos recién nacidos, toros y todo, o sea, es una mezcla. Entonces, por eso es que hablamos, nosotros en el curso vamos a hablar más de unidades animal, ¿verdad? Las encuestas ellos las hacen, ¿verdad? Con cabezas de ganado, ¿verdad? Cabezas de ganado. Pero esto pues nos da todavía una idea. Entonces, ese 0.82 de unidades animal o de cabezas, ¿verdad? Por manzana, eso es bajo. Porque los pastos bajo pastoreo, hay pastos que podemos llegar a tener, ¿cuánto les dije? 3 unidades animal por hectárea, ¿verdad? Entonces, esto es bajo. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar ese uso. Ahora miremos escuintla, Vamos a ver, hagamos lo mismo con escuintla. Aquí es diferente, miren. 225, ¿verdad? Dividido, ¿qué? ¿Verdad? Aquí sería como 125, algo así, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto les da entonces? A ver, ¿cuánto les dio? 1.8. De relación. A ver, chicos, vamos. Alrededor de 1.8 cabezas de animales por manzana. Hay más concentración, hay más densidad. A ver, miren Jutiapa. Vamos a ver dónde están los jutiapanecos. ¿Hay un jutiapaneco aquí o se quedó en la sección C? A ver, busquen Jutiapa. A ver, busquen Jutiapa. Por ahí ya se me perdió Jutiapa. Está en el Cerreo. Jutiapa, miren. ¿Sí? Hagan la relación ahí de Jutiapa, como de 110 quizás, y está como a 60, ¿no? Jutiapa les va dando como 2 cabezas de ganado por manzana. Allá la carga ya se está, ¿verdad? Entonces, pero, ¿verdad? Mucha ganadería, ¿verdad? Sigue trabajándose de manera extensiva con baja carga. ¿Sí? Eso es lo que nos indica esta parte, ¿verdad? Bueno, ahora, aquí miremos los litros por habitante por año que nos consumimos. También Guatemala está bajo. Este puede ser un buen proyecto del Ministerio de Agricultura que incentive el consumo de leche, ¿verdad? Para los niños. ¿Verdad? Casi somos el primer lugar en desnutrición de niños. Eso es pecado. Entonces, un buen programa, eso estimularía la producción ganadera de Guatemala.
¿Cuánto tenemos hoy en la actualidad de inventario ganadero? Casi tenemos 3.8 cabezas, 3.8 millones de cabezas de animales. Eso es lo que tenemos. Produciendo alrededor de 2 hasta 2.8, ¿verdad? Litros de leche, esto es en millones, ¿verdad? Litros de leche diarios. Ahora bien, las fincas son exclusivamente lecheras, son alrededor de 14.600. Y estas fincas lecheras producen entre 10 a 12 litros por vaca por día. Deberíamos de andar alrededor de 18 litros por vaca. Obviamente hay ganaderías que llegan a producir 30, pero estos son rangos nacionales. Ahora miren lo importante de nosotros aquí. La ganadería familiar tiene 104, ¿verdad? 1,000 fincas, ¿ya? O sea que las fincas de pequeños y medianos productores son las mayores, ¿verdad? Y representan el 94% de las fincas ganaderas de Guatemala. Y estas producen el ganado de doble propósito, que corresponde al 48% del hato nacional. Pero miren cuál es el promedio por vaca por día, 4 litros. 4 litros. Y hay alternativas para producir más. Estos serían los consumos que nos dice la OMS por año, por habitante, 140 litros. Y los que consumen leche en Guatemala, o los que consumimos leche en Guatemala, apenas llegamos a 43, ¿verdad? Bueno. Ahora miren ahí los sistemas de producción. Hay 3 sistemas, dijimos. Ganadería especializada en leche. Ellas representan el 0.6 millones de cabezas, ¿verdad? Del hato nacional. Esto lo cambian, por favor. Esto pónganle ahí 2018. Ya no es 2012, se me olvidó cambiarlo. El porcentaje del hato nacional de la ganadería especializada en leche hoy en día es 16. Antes era 9, hace unos 5 o 6 años, o 10. Hoy es 16, ha subido. La ganadería especializada en carne representa 1.37 millones de cabezas de ganado y representa el 36%. Esto no se ha movido. Lo que bajó un poco, y qué bueno, ganadería doble propósito, 1.87, ¿verdad? Representa el 48%, antes representaba el 55%. Y esto es el 100% de nuestro hato, y esto equivale a 3.8 millones de cabezas de ganado que tenemos en Guatemala según las proyecciones, ¿verdad? Estos son los sistemas. Ahora miremos aquí. ¿Dónde está la ganadería? Está, por ejemplo, el 19% está en Petén, en Escuintla el 14%, en Izabal el 10%, en Jutiapa el 7%, en Santa Rosa el 6% y también en Retauleo. Estos son los departamentos más importantes en cuanto a cantidad de producción de leche y carne en el país. Los otros pues también contribuyen porque hay en todos los departamentos y en todos los municipios de Guatemala hay ganadería, pero estos son los que más representan esa parte. Denme 2 minutos porque ya estamos llegando a la parte final, pero quiero terminar con esto. ¿Cuál es la situación actual y potencial de la ganadería en Guatemala? ¿Verdad? Bueno, la producción actual es de 4 litros y producción por hectárea por año es de 1.483 litros. Esto es bajo. ¿Cuál es la producción potencial a lo que nosotros llegamos desde este año? A 7 litros por vaca por día, a 12,000 litros por hectárea por año. Aquí aparece el potencial experimental ICTA y ICA 1995. Y este potencial experimental no es en una finquita, sino que es en varias fincas de pequeños y medianos productores. Fincas de 20 hectáreas y de 45 hectáreas entraron a la evaluación y le dimos seguimiento. Fue el seguimiento de 7 años, casi un estudio de estos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvimos que mejorar el sistema, los productores, después de haber investigado en la finca experimental del ICTA, ¿verdad? Cuyuta y Jutiapa y Nueva Concepción, la trasladamos a los productores. Y ahí es donde trabajamos un sistema de gramíneas bajo pastoreo con fertilización, implementando forrajes de corte y ensilado. Las vacas no las podíamos cambiar, solo hicimos una pequeña selección, ¿verdad? Y fueron vacas encastadas de pardo suizo, en condiciones de pequeños productores. ¿A qué llegamos?
a producciones de leche por vaca por día de 7.5, ¿verdad? Y aumentamos la carga animal a 5.3 unidades animal por hectárea por año. Y por eso llegamos hasta 12.925 litros por manzana por año. Esto es excelente, la producción. O sea, hay oportunidad para producir en Guatemala. ¿Qué hay que hacer? Manejar bien los pastos, seleccionar bien nuestro ganado, que esa es otra cosa que tenemos que tener. Si tenemos mal ganado y buen alimento, pues no estamos haciendo nada. Si tenemos mal ganado, digamos, y buen alimento, o tenemos buen ganado y mal alimento, tampoco. Eso tiene que ir, ¿verdad? Integrado, ¿verdad? A este manejo. Miremos acá. Por ejemplo, producción por lactancia de 270 días. Más producciones andan menos a 1.080 litros. 4 litros por vaca es promedio nacional en ganadería, digamos, de doble propósito. Las producciones, ¿verdad? En ganadería lechera andan de 10 a 12, ya las dije. Deberían de andar alrededor de 18.5 litros por vaca por día en periodo de lactancia de 305 días. Aquí dice 300, pero podemos llegar a 305 días. O sea que son lactancias de 5.550 litros por vaca en Holstein o en Jersey. Ahora bien, producciones de 2.000 litros que representan 7.4 litros por vaca por día es el potencial tecnológico que nosotros encontramos, ¿verdad? Y que sabemos y estamos convencidos que lo podemos lograr. Entonces, miren este análisis rápido de producción por área ganadera en doble propósito, ¿verdad? En todo el litoral del Pacífico y la parte alta de Jutiapa. Dice, para alcanzar 12.000 litros de leche por hectárea por año, debemos de producir 7.4 litros por vaca por día. Entonces, la única alternativa es incrementar la carga animal. Si nosotros solo trabajamos con pastos de corte, trabajamos nada más 3 unidades animal por hectárea por año. Esto no nos garantiza. Nos quedaríamos como en 3.000 litros de leche por hectárea, ¿va? O por lactancia, o menos, como en 2.000, ¿verdad? O menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir y trabajar esto y también incrementar la carga animal para trabajar más que leche o carne por unidad de área. Entonces, por ejemplo, aquí miren, 3 vacas en producción por hectárea que representan 3 unidades animales. 3 vacas de doble propósito con su ternero. 3 por 7.4, miren. Por 365 días solo llegamos a 8.103 litros por año, ¿verdad? Pero si subimos la carga animal a 4.5 hectáreas por año, ¿verdad? Que equivalen a 4.5 vacas en producción promedio y trabajamos 7.4, entonces llegamos hasta 12.154.5 litros por hectárea. Si no incrementamos la carga animal, tendríamos que subir este 7.4 litros por vaca por día a 10.96 litros por vaca por día. El potencial genético del ganado doble propósito aquí no nos responde a ese nivel. Obvio, hay vacas de doble propósito que dan 15 litros, pero no todas. Y la dan en los primeros, 100 días de lactancia. Y los otros 170 días de lactancia, que es la lactancia de un ganado doble propósito, baja. Entonces, por eso es que no logramos mantener esa parte. Por eso es que hay que producir leche, ¿verdad? Mejorando la parte de alimentación del ganado y producir ensilado, producir pastos de corte y luego incrementar la carga animal de los sistemas. De esa manera estamos siendo eficientes, ¿verdad? Con llegar a tener hasta 12.000, ¿verdad? Litros por hectárea en sistema de ganadería de doble propósito. Y así estamos siendo eficientes en la producción. Bueno, eso les tenía preparado para el día de hoy. No me dio tiempo para más porque apenas 1 hora, ¿verdad? Y se nos fue rápido el tiempo. Y todavía les quité 6 minutos. ¿Alguna duda, algún comentario de la plática de hoy? Chicos.